Las profecías de Dios para el pueblo de Israel constituyen una mezcla fascinante de revelaciones divinas que delinean el destino, los desafíos y la redención de una nación elegida por Dios. Estas profecías, grabadas en libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel, revelan un hilo inquebrantable de la fidelidad de Dios y su compromiso con el pueblo de Israel. Desde las advertencias de castigos por la desobediencia hasta las promesas de un Mesías redentor, las profecías ofrecen una ventana única para comprender la relación dinámica entre lo divino y lo humano en el tapiz de la historia antigua de Israel. La profecía del pacto con Abraham. Registrada en el libro del Génesis, capítulos 12 al 22, es uno de los fundamentos esenciales de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Esta profecía, también conocida como el pacto abrahámico, se erige como un hito clave en la historia bíblica y establece las bases para las futuras revelaciones divinas. Para entender plenamente la magnitud de esta profecía, es esencial sumergirse en el contexto histórico y en la rica narrativa que rodea a Abraham, un hombre cuya fe y obediencia dejaron una huella indeleble en la historia de la fe judeocristiana. La narrativa comienza con el llamado de Dios a Abraham, que en ese momento aún se llamaba Abram, en Ur de los Caldeos. La orden divina fue clara: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. Esta llamada representó un desafío extraordinario para Abram, ya que implicaba abandonar su hogar, sus raíces y su comodidad para seguir una guía divina hacia una tierra aún desconocida. En respuesta a la obediencia de Abram, Dios le hace una serie de promesas extraordinarias que constituirían el pacto abrahámico. En Génesis 12, versículos del 2 al 3, Dios declara: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas palabras encapsulan el corazón del pacto, estableciendo que la descendencia de Abram sería numerosa, bendita y sería una fuente de bendición para todas las naciones. La vida de Abram, marcada por la fe y la obediencia, no estuvo exenta de desafíos. A lo largo de su peregrinaje, enfrentó dificultades, como la hambruna y los conflictos con otras tribus. Sin embargo, en cada desafío, la fidelidad de Dios se manifestó, recordándole a Abram la magnitud de las promesas divinas. La confirmación del pacto abrahámico se selló con el rito de la circuncisión. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai, su esposa, a Sara, que significa princesa. Este acto físico simbolizaba una nueva identidad y un compromiso continuo con la promesa divina. Además, se le aseguró a Abraham que su esposa daría a luz a un hijo, a pesar de su avanzada edad. A pesar de las promesas divinas, Abraham y Sara enfrentaron la tentación de dudar de la capacidad de Dios para cumplir lo que había prometido. En un intento por apresurar el cumplimiento de la promesa de descendencia, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva. Sin embargo, esta elección resultó en conflictos y no cumplió plenamente la promesa divina. Dios, en su tiempo perfecto, cumplió la promesa al dar a Abraham y Sara un hijo, Isaac. Este nacimiento fue un testimonio de la fidelidad divina y la capacidad de Dios para cumplir sus promesas más allá de las limitaciones humanas. Sin embargo, el pacto abrahámico fue sometido a una prueba final cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Esta prueba extrema reveló la profunda fe de Abraham, y en el último momento, un ángel detuvo la mano de Abraham, confirmando la fe inquebrantable de este patriarca. El pacto abrahámico dejó un impacto duradero en la historia de Israel y en la teología bíblica en general. La promesa de una descendencia numerosa se cumplió a través de los descendientes de Isaac, que incluyeron a Jacob,
también conocido como Israel, y las 12 tribus. Además, la idea de ser una bendición para todas las naciones se entrelaza con el propósito divino de redención y reconciliación de la humanidad a través del Mesías. La profecía del pacto abrahámico establece un modelo para la relación entre Dios y la humanidad. Destaca la importancia de la fe, la obediencia y la paciencia en el viaje espiritual. Además, sienta las bases teológicas para comprender el significado más amplio de la descendencia mesiánica y la universalidad de la bendición divina. La profecía del pacto con Abraham es una joya en la corona de la revelación bíblica. No solo presenta un relato histórico fascinante de fe y obediencia, sino que también establece un precedente fundamental para entender la relación entre Dios y su pueblo. El pacto abrahámico sirve como un faro de esperanza, recordándonos que la fidelidad divina trasciende las limitaciones humanas y que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto. Esta profecía, con todas sus complejidades y giros dramáticos, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscamos comprender el propósito eterno de Dios para su creación. La profecía de la esclavitud y liberación en Egipto. Registrada en el libro del Génesis, capítulo 15, es una narrativa crucial que establece las bases para uno de los episodios más significativos en la historia del pueblo de Israel, la esclavitud en Egipto y su liberación milagrosa. Esta profecía forma parte del pacto entre Dios y Abraham y ofrece una visión profunda de la fidelidad divina en medio de las dificultades y el cumplimiento de las promesas divinas a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables. La profecía de la esclavitud y liberación en Egipto se desarrolla en el contexto del pacto abrahámico, donde Dios promete a Abraham que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, a pesar de esta promesa, Abraham expresó su preocupación acerca de la falta de un heredero legítimo. En respuesta, Dios llevó a Abraham afuera y le mostró las estrellas, reiterando su promesa y declarando que su descendencia sería tan innumerable como esos cuerpos celestiales. En Génesis 15, versículo 13 al 14, Dios amplía la visión de Abraham sobre el futuro de su descendencia. Y le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya, y la esclavizarán y afligirán por 400 años. Pero también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán con grandes riquezas. Esta declaración divina establece un periodo de prueba y tribulación para la futura nación de Israel en forma de esclavitud en una tierra extranjera. Siglos después, la profecía de la esclavitud en Egipto se cumplió con asombrosa precisión. Los descendientes de Abraham, ahora una gran familia conocida como los israelitas, se encontraron bajo el yugo de la esclavitud en Egipto durante el tiempo del faraón opresor. Este episodio, narrado en el libro del Éxodo, muestra cómo la nación de Israel pasó por el cumplimiento literal de la profecía en un periodo de 400 años. Dios no solo predijo la esclavitud de Israel, sino que también había planeado su liberación. Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar al pueblo, desempeñó un papel crucial en este proceso. La narrativa del Éxodo revela las señales y maravillas que acompañaron la intervención divina, desde las plagas sobre Egipto hasta la apertura milagrosa del Mar Rojo. Cada uno de estos eventos subraya la soberanía y el poder de Dios sobre las fuerzas que oprimen a su pueblo. La liberación de Egipto se conmemora en la festividad judía de la Pascua. Esta celebración anual destaca el sacrificio del Cordero Pascual, que simboliza la protección divina durante la última de las 10 plagas y la liberación milagrosa de la esclavitud egipcia. La Pascua se convierte en un recordatorio continuo de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas y liberar a su pueblo de la opresión. La profecía de la esclavitud y liberación en Egipto proporciona lecciones teológicas fundamentales.
En primer lugar, demuestra que Dios es capaz de prever y manejar los eventos futuros, incluso aquellos que implican la adversidad. Además, subraya la importancia de la fe y la paciencia en medio de las pruebas, ya que el cumplimiento de las promesas divinas a menudo implica un proceso que va más allá de nuestra comprensión humana inmediata. Esta profecía también está intrínsecamente vinculada al pacto abrahámico, ya que muestra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, incluso cuando la situación parecía sombría. La esclavitud en Egipto no fue el fin de la historia para Israel, sino un capítulo en el viaje hacia la plenitud de las promesas divinas. La profecía de la esclavitud y liberación en Egipto sigue siendo relevante en la actualidad. Ofrece consuelo a aquellos que enfrentan la opresión y la adversidad, recordándoles que la fidelidad de Dios supera cualquier circunstancia. Además, inspira a la acción social y la búsqueda de justicia, ya que el Dios de la liberación sigue llamando a su pueblo a ser agentes de libertad y redención en el mundo. La profecía de la esclavitud y liberación en Egipto es una parte esencial de la historia redentora de Israel. A través de esta narrativa, vemos cómo Dios no solo predijo eventos futuros, sino que también intervino poderosamente para cumplir sus promesas. La liberación de Egipto se convierte en un faro de esperanza y un testimonio duradero de la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Esta profecía sigue resonando en el corazón de la fe judeocristiana, recordándonos que el Dios que liberó a Israel del yugo egipcio sigue siendo el mismo Dios que guía y sostiene a su pueblo en la actualidad. La profecía de la restauración de Israel, encontrada en varios pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, es un tema central que aborda la relación dinámica entre Dios y su pueblo elegido a lo largo de los tiempos. Una de las representaciones más destacadas de esta profecía se encuentra en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos profetas ofrecen visiones de restauración y renovación que siguen a periodos de exilio y desolación. Explorar esta profecía implica adentrarse en el tejido mismo de la historia de Israel, donde las promesas divinas de restauración actúan como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El profeta Isaías, conocido por sus profecías mesiánicas y su llamado a la justicia social, ofrece una visión única de la restauración de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 40 en adelante, encontramos una sección conocida como el libro de la consolación. Isaías presenta la promesa de consolación divina para un pueblo que ha experimentado el trauma del exilio. La imagen poética de preparar el camino en el desierto y la voz que clama en el desierto anuncian la venida del Señor para consolar a su pueblo y guiarlos de regreso a su tierra, Isaías 40, versículo 3 al 5. El mensaje central de Isaías es la promesa de redención y restauración a través del siervo sufriente. Isaías 53 describe el sufrimiento del siervo que llevará las iniquidades del pueblo y, a través de su sacrificio, traerá sanidad y reconciliación. Esta profecía apunta hacia el Mesías, que, según la perspectiva cristiana, encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Jeremías, a menudo llamado el profeta llorón, desempeñó su papel durante un tiempo tumultuoso en la historia de Israel. Profetizó durante el periodo que precedió y continuó durante la destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio babilónico. A pesar de las advertencias sobre el juicio divino debido a la infidelidad del pueblo, Jeremías también ofrece una visión de esperanza y restauración. En Jeremías 31, versículo 31 al 34, encontramos la profecía del nuevo pacto. Dios promete escribir su ley en los corazones del pueblo, ofreciendo una relación más íntima y personal. Esta visión de un pacto renovado sugiere una restauración espiritual profunda que irá más allá de las prácticas externas. Además, Jeremías profetiza sobre el regreso del exilio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén, marcando una temporada de regocijo después de la aflicción.
El profeta Ezequiel, que vivió durante el cautiverio en Babilonia, recibió visiones poderosas que simbolizan la restauración de Israel. En Ezequiel 37, encontramos la famosa visión de los huesos secos. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel 37 versículo 3. Después de que Ezequiel profetiza, los huesos se unen, reciben carne y piel, y el aliento de Dios los revive, simbolizando la restauración de Israel de su condición de exilio y desolación. Esta visión apunta a la promesa de que Dios revivirá a su pueblo y los traerá de vuelta a la tierra de Israel. Además, Ezequiel profetiza sobre la reunificación de las tribus de Israel bajo un solo rey, sugiriendo una restauración completa y una renovación tanto espiritual como política. La restauración de Israel, predicha por Isaías, Jeremías y Ezequiel, se hizo realidad cuando Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un edicto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el Templo de Jerusalén. Este evento histórico marcó un cumplimiento parcial de las profecías, pero también anticipó una restauración más completa en el futuro. La profecía de la restauración de Israel tiene una profunda relevancia teológica. Establece la idea de que, incluso en medio del juicio divino y el exilio, Dios es capaz de redimir y restaurar a su pueblo. Además, estas profecías apuntan hacia el concepto de un Mesías que jugará un papel crucial en la restauración tanto espiritual como nacional. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesucristo se presenta como el cumplimiento último de estas profecías de restauración. Jesús, el Mesías prometido, trae no solo la liberación espiritual sino también la promesa de un reino eterno y una relación renovada con Dios. La profecía de la restauración de Israel nos invita a confiar en la fidelidad de Dios incluso en medio de las pruebas. Nos recuerda que la restauración no solo implica la renovación de circunstancias externas, sino también una transformación interna y espiritual. La profecía de la restauración de Israel, a través de los profetas del Antiguo Testamento, presenta una narrativa rica y profunda que abarca juicio, exilio y, finalmente, restauración. Estas profecías son un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y la capacidad de transformar la desolación en esperanza y renovación. Además, estas profecías resuenan a través de los siglos, proporcionando lecciones teológicas perdurables y una fuente de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos y dificultades en la actualidad. La restauración de Israel se convierte en un reflejo poderoso de la capacidad de Dios para redimir y renovar no solo a una nación específica, sino a toda la humanidad a través de su amor y gracia redentora. La profecía del Mesías. Como se presenta en el Antiguo Testamento, es un tema central que abarca numerosos pasajes, ofreciendo una visión profunda y rica sobre la figura redentora que jugará un papel trascendental en la historia de la humanidad. Esta profecía es particularmente significativa en la teología judeocristiana, ya que establece las bases para la esperanza mesiánica y encuentra su cumplimiento en la figura de Jesucristo según la tradición cristiana. La profecía del Mesías se encuentra dispersa en varias partes del Antiguo Testamento y se manifiesta en diferentes formas, incluyendo la promesa de un descendiente especial de la simiente de la mujer en Génesis 3, versículo 15, la figura del siervo sufriente en Isaías 53, y las profecías acerca de un rey Mesías en los Salmos y en libros como Miqueas y Zacarías. La primera profecía mesiánica se encuentra en Génesis 3, versículo 15, que se conoce como el protoevangelio. Después de la caída en el jardín del Edén, Dios pronuncia un juicio sobre la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esta profecía preanuncia la batalla cósmica entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, que finalmente culminará en la victoria del Mesías. Isaías 53 es uno de los capítulos más notables que presenta la figura del siervo sufriente, que algunos intérpretes identifican con el Mesías. Este pasaje describe a un siervo que sufrirá en lugar de otros, llevando las iniquidades del pueblo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. La conexión con el Mesías es evidente en las descripciones de su sufrimiento y sacrificio expiatorio. Los salmos contienen varias referencias mesiánicas, como en el Salmo 22, que detalla la agonía del Mesías con descripciones que encuentran un sorprendente paralelismo con la crucifixión de Jesús. Además, Miqueas 5, versículo 2 profetiza sobre el nacimiento del Mesías en Belén, lo cual se cumple en el relato del Nuevo Testamento. Zacarías 9, versículo 9 describe al Mesías entrando triunfalmente en Jerusalén montado en un asno, una imagen que también se cumple en la entrada de Jesús durante la Semana Santa. La conexión entre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y la vida de Jesús en el Nuevo Testamento es un tema recurrente. El nacimiento virginal en Belén, los eventos de la crucifixión descritos en los Salmos y la entrada triunfal en Jerusalén son solo algunos ejemplos de cómo las profecías se cumplen en la vida de Jesucristo según el relato bíblico del Nuevo Testamento. La profecía mesiánica se materializa en la encarnación de Jesucristo. Según el relato del Evangelio de Mateo, el nacimiento de Jesús en Belén cumple la profecía de Miqueas 5, versículo 2, estableciendo desde el principio la conexión entre las antiguas profecías y la vida del Mesías. Isaías 53 encuentra su cumplimiento más claro en la vida y la muerte de Jesucristo. Jesús, el siervo sufriente, lleva el peso de los pecados de la humanidad en la cruz, cumpliendo así la profecía de Isaías. Su sacrificio se convierte en la base de la redención y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Las profecías mesiánicas también abordan la resurrección del Mesías. Aunque no todos los detalles de este evento específico se encuentran en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento establece claramente que la resurrección de Jesús cumple las Escrituras y confirma su identidad como el Mesías. Las profecías mesiánicas no solo ofrecen un vistazo anticipado al plan redentor de Dios, sino que también transmiten lecciones teológicas fundamentales. Estas profecías resaltan la soberanía y omnisciencia de Dios, quien revela su plan redentor a lo largo de la historia humana. Además, las profecías subrayan la necesidad de un redentor divino que cumpla lo que la humanidad no puede lograr por sí misma. Para los creyentes cristianos, la profecía del Mesías es central para la comprensión de Jesucristo como el cumplimiento de las esperanzas y promesas del Antiguo Testamento. El reconocimiento de Jesús como el Mesías se convierte en un elemento fundamental de la fe cristiana, conectando la historia de la salvación a través de las Escrituras. Aunque muchas profecías mesiánicas se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de Jesús, algunas apuntan hacia un cumplimiento futuro en el regreso glorioso del Mesías. Esto alimenta la esperanza cristiana en un tiempo futuro de restauración completa, donde Jesucristo reinará como Rey Supremo y todas las cosas serán restauradas. La profecía del Mesías en el Antiguo Testamento es un tema fascinante y profundo que conecta las Escrituras a lo largo de los siglos. Estas profecías no solo ofrecen una visión anticipada de la redención divina, sino que también establecen un hilo narrativo que une las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía sobre la restauración de Israel.
particularmente las encontradas en los capítulos 36 y 37 del libro de Ezequiel, ofrecen una visión asombrosa de la promesa divina de redención y renovación para el pueblo de Israel. Estas profecías están intrincadamente conectadas y proporcionan una narrativa profunda sobre la relación entre Dios y su pueblo elegido, destacando su capacidad para transformar la desolación en esperanza y vida. En Ezequiel 36, el profeta presenta una visión asombrosa de la restauración de Israel. Comienza con una descripción de la desolación experimentada por la tierra de Israel debido a la infidelidad del pueblo. Las tierras y las ciudades habían sido arruinadas y la tierra estaba empobrecida. Sin embargo, en medio de esta desolación, Dios habla a través de Ezequiel con palabras de esperanza y promesa. Ezequiel 36, versículo 24 al 28 destaca la promesa de renovación: os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestra tierra. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa extraordinaria que va más allá de la restauración física de la tierra. Dios promete una transformación espiritual profunda para su pueblo. La imagen del corazón de piedra siendo reemplazado por un corazón de carne simboliza una renovación interior, una transformación que va al corazón mismo de la identidad espiritual. En Ezequiel 36, versículo 32, la restauración de Israel está vinculada a la santificación del nombre de Dios: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que profanasteis vosotros entre las naciones a donde fuisteis. Aquí, Dios revela que la restauración no es simplemente por el bien del pueblo, sino que tiene un propósito más profundo: la santificación de su propio nombre. La redención y la restauración de Israel serán testimonios ante las naciones circundantes de la fidelidad, el poder y la santidad de Dios. Esta conexión entre la restauración del pueblo elegido y la gloria del nombre de Dios resalta la preocupación divina por la reputación de su santidad en el mundo. La historia de Israel, marcada por la desobediencia y el exilio, será transformada en una historia de redención que glorificará el nombre de Dios entre las naciones. El capítulo 37 de Ezequiel presenta una visión famosa conocida como el Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos, un símbolo gráfico de la condición desesperada de Israel en el exilio. Dios pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden vivir, y la respuesta humana sería negativa. Sin embargo, Dios revela su poder sobrenatural y su capacidad para traer vida incluso a lo que parece imposible. Ezequiel 37, versículo 4 al 6 relata: y me dijo, profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La profecía de Ezequiel no solo representa la restauración física del pueblo de Israel, sino que también simboliza una renovación espiritual. La imagen de huesos secos cobrando vida es un testimonio del poder creativo y redentor de Dios. La profecía enfatiza que incluso cuando la situación parece desesperada, la palabra de Dios tiene el poder de traer vida y restauración. La visión en el Valle de los Huesos Secos se expande más cuando Dios le explica a Ezequiel su significado. En Ezequiel 37, versículo 11 al 14, Dios revela que los huesos secos son una representación de la casa de Israel en su estado desesperado.
La conexión entre los huesos secos y la condición de Israel en el exilio es evidente. Dios promete que abrirá las tumbas y hará que su pueblo resucite. Además, declara, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aquí, la promesa del Espíritu Santo es central. La presencia del Espíritu de Dios no solo trae vida física sino también renovación espiritual, marcando una nueva era para el pueblo de Israel. Las profecías de Ezequiel sobre la restauración de Israel tienen una profunda relevancia teológica en el contexto más amplio de la Biblia. Establecen la idea de que la restauración divina va más allá de la mera rehabilitación de tierras y edificaciones, implica una transformación interior y una renovación espiritual profunda. Además, estas profecías enfatizan el papel del Espíritu Santo en el proceso de restauración. La promesa de Dios de poner su Espíritu en el pueblo señala hacia la necesidad de una relación viva y dinámica con Dios, donde el poder divino actúa de manera continua para guiar, transformar y fortalecer. Históricamente, parte de la profecía de Ezequiel se cumplió cuando Ciro el Grande emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Sin embargo, la visión completa de Ezequiel, especialmente en términos de la renovación espiritual profunda y la efusión del Espíritu Santo, encuentra un cumplimiento más pleno en la era del Nuevo Testamento, especialmente después de la venida de Jesucristo y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado de manera notable. La profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel ofrece lecciones perdurables para la actualidad. En un mundo lleno de desafíos, la promesa de renovación y restauración muestra que la esperanza está arraigada en la fidelidad de Dios. Además, la importancia del Espíritu Santo subraya la necesidad de una conexión continua y transformadora con Dios. Las profecías de Ezequiel centradas en la restauración de Israel proporcionan un testimonio profundo de la gracia redentora de Dios. Van más allá de la mera restauración de una nación y ofrecen una visión de la transformación interior y la renovación espiritual que Dios desea para su pueblo. Estas profecías también establecen la conexión vital entre la fidelidad de Dios, la renovación espiritual y la promesa del Espíritu Santo. En última instancia, la restauración de Israel en las Escrituras apunta hacia la obra redentora más amplia de Dios en la historia, culminando en la llegada de Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo que continúa transformando vidas hoy en día. Para finalizar, las profecías para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se revelan como hilos intrincados en el tapiz de la historia divinamente guiada. A través de los profetas, Dios trazó un relato que abarca juicios, exilios y, lo más significativo, la promesa de redención y restauración. Estas profecías no solo delinean eventos futuros, sino que también revelan el corazón compasivo de Dios y su deseo constante de reconciliarse con su pueblo. La fidelidad divina, expresada a través de estas profecías, establece un fundamento sólido que resuena en la fe y la esperanza, ofreciendo lecciones atemporales sobre la relación íntima entre Dios y aquellos a quienes ha llamado como su pueblo especial. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.